Desde siempre, aunque especialmente en los últimos tiempos, los profesionales de la salud han insistido en la importancia de realizar un adecuado autocuidado. Sin embargo, parece que cuidarnos a nosotros mismos va mucho más allá de realizar una adecuada alimentación y ejercicio físico, extendiéndose también al ámbito psicológico y de nuestra salud mental. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal, psicóloga? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿por qué es tan importante el autocuidado también a nivel psicológico? Bueno, pues hoy hablamos de autocuidado, pero como tú has introducido, no de un autocuidado quizás físico de comer bien o lo típico de hacer deporte, sino que vamos a centrarnos en un autocuidado quizás más como proceso psicológico, porque dentro del autocuidado sabéis que hay varios tipos y es muy importante que los conozcamos porque son clave de cara a prevenir no solo problemas de salud física, sino también de los llamados problemas de salud mental o psicológicos. ¿Y autocuidarnos es tan sencillo como parece? ¿O podemos encontrarnos con barreras que nos dificulten un poco hacerlo? Pues puede parecer que cuando hablamos de autocuidado estamos hablando de algo sencillo, porque podemos pensar que es solo cuestión de actitud para ello. Pero en realidad el hecho de que nos cuidemos más o menos tiene que ver con nuestro estado de salud mental y sobre todo de nuestra autoestima y la autoaceptación o el amor propio que tengamos hacia nosotros mismos. Y aquí voy a desviarme un poco del tema, pero entenderéis que es necesario para que me comprendáis lo que quiero decir. Con el concepto de autoestima, en la calle hay una creencia errónea de que tener una autoestima sana consiste en que yo no me vea ningún defecto a mí misma o que me considere perfecta, y realmente no es así. La autoestima sana consiste en que yo sé que tengo virtudes y defectos o cometo errores sin darme cuenta a veces, pero no me afectan tanto emocionalmente hasta el punto de que interfieran en mi vida o en mis objetivos. Es decir, no me siento mal por ver esos defectos en mí, porque los acepto, porque entiendo que todo el mundo los tiene, esos defectos y esas virtudes. Claro, al reconocer en mí ese derecho humano de tener defectos y virtudes, pues ya paso a pensar, bueno, es que soy un ser humano, es que no me merezco tratarme mal por mis defectos. Y también lo voy a explicar un poco al contrario, porque creo que así también se va a quedar más claro. Si yo me siento muy mal al ver mis defectos, no me voy a permitir verlos y voy a tener que estar siempre como autoexigiéndome estar perfecta en todo momento. Y siempre me voy a autoexigir obtener logros constantes, que los demás me aprueben, que me acepten, no mostrar mis errores. Y entonces, en esa autoexigencia no me deja tiempo para el autocuidado. Es como que no tengo derecho o no me lo puedo permitir. O eso creo. ¿Te refieres a que para autocuidarnos es como que tenemos que sentir que tenemos derecho a hacerlo? Exacto, justo eso. Yo me tengo que sentir merecedora de ese autocuidado y para eso tengo que tener esa autoestima sana y ese amor propio. De hecho, esto es lo que está de base en muchos trastornos de estrés que llegan a las consultas de psicología. Como la persona se autoexige tanto y se hace tanta sangre, digámoslo así, haciendo algunas actividades por baja autoestima, como por ejemplo pues trabajando muchas horas de más o estudiando de más en el caso de los estudiantes, o quizás tratando siempre de complacer o de agradar a los demás haciendo demasiados favores, etcétera, pues la persona acaba desarrollando trastornos relacionados con el estrés porque no sabe parar, porque no siente que sea suficiente y bueno por sí mismo, sin necesidad de que otros le aprueben. Entonces ese desgaste acaba pasándole factura a su salud mental en un medio y largo plazo. Y derivado de lo que comentas, de que a veces dejamos de cuidarnos a nosotros mismos por complacer a los demás, a veces para cuidarnos a nosotros mismos también tenemos que aprender a decir que no a otras personas, ¿no? Sí, y de hecho para ello, para saber poner límites a los demás y decir que no cuando es necesario, también es necesario que tengamos interiorizado que tenemos esos derechos personales y el hecho de saber esto, que esto también es un indicio de buena autoestima, de autoestima sana. Cuando hablo de derechos personales podemos referirnos a decir que no, a veces, a anteponer mi descanso a los deseos y a las preferencias de otros, a anteponer mis derechos a los deseos de otros, etcétera.
Por ejemplo, hay personas que dicen que no saben decirle que no a un amigo que les pide pues hacer ocio o salir, y en realidad cuando exploras esto, la barrera que les frena a decir que no es el miedo a que este amigo se enfade, que se ofenda, a no recibir la aprobación o incluso que se vaya y que rompa la relación. Claro, cuando yo no me creo yo misma que tengo derecho a que a veces no me apetezca hacer cosas que complacen a otros, pues voy a entrar a todo lo que los demás quieran, aun a riesgo de abandonar mis propias necesidades y mis propios deseos o derechos. Y para subsanar esto y aprender a poner límites, por eso decimos que hay que tener una autoestima muy sana. Además es que en el momento en que uno empieza a poner límites, porque siente que tiene derecho a hacerlo y se lo cree, es cuando realmente comienza a tener relaciones verdaderamente saludables con personas sanas, con él o con ella. Porque van a ser personas que respeten que tú tienes unos derechos, porque ellos también saben que tienen los suyos. Y bueno, si no te apetece salir un día, pues no eres menos amigo, igual que a mí puede que tampoco me apetezca otro día. Y ahí es donde yo creo que reside esa salud mental. En ocasiones puede suceder que una actividad que comenzamos, quizás para autocuidarnos, ¿no? Como puede ser, no sé, hacer deporte o comer sano, ¿se puede llegar a convertir en una lucha o en un castigo para nosotros mismos? Claro, esto lo vemos mucho, sobre todo precisamente en ese ámbito del deporte o de la nutrición que mencionas, que muchas personas que se deciden a emprender un cambio de hábitos, por ejemplo para hacer más actividad física o para comer más sano, lo que encierran detrás no es un autocuidarme para descansar yo mentalmente, para estar más sano o para disfrutar simplemente, que al final eso sería la idea, sino como forma de automachacarme y de autocastigo. En plan, tengo que perder peso o no me merezco no ir un día al gimnasio o comer en un bar si me apetece y cosas por el estilo. Para evaluar esto, los psicólogos siempre rastreamos la motivación de la persona para esa actividad que emprende. Hay dos tipos de motivaciones, está la externa o extrínseca y la interna o intrínseca. La motivación externa es si yo lo que hago, lo hago por algo externo, porque me obligan o porque me aprueban a hacerlo o porque recibo la buena cara de los demás. Y la motivación intrínseca o interna es cuando yo verdaderamente algo me sale a hacerlo de mí misma. Por ejemplo, si sale de mí tocar un instrumento porque me encanta la música y es algo que no sabes muy bien por qué te gusta, pero te encanta y lo haces, es interna. Y si lo haces porque a lo mejor eres un niño y tus padres te dicen lo bueno que eres, ahí ya sería más bien externa. Con esto, ¿qué pasa? Pues que a veces llega un punto en que es muy difícil distinguir cuando la persona lo hace porque le sale de dentro o por lograr aprobación externa, porque hay personas que te dicen pues que comen muy sano porque ellas quieren realmente y luego ves que a lo mejor lo que pasa es que se sienten fatal con su cuerpo y si un día se comen algo no tan sano ya se sienten fatal. Entonces aquí a veces se mezcla el tema y es difícil discernir. Lo que sí se puede ver más es si la persona realmente disfruta de esa actividad, es decir, si yo disfruto haciendo deporte y se me pasa el tiempo rápido y estoy deseando que llegue el momento del día para salir a hacer deporte, va a ser distinto que si yo me obligo porque quiero que los demás vean bien mi cuerpo o porque mi médico me ha dicho que si no me va a dar algo. Y que también al final es que tampoco hay ninguna actividad que sea específicamente de autocuidado, sino que cualquiera con la que uno disfrute en un determinado momento. Por ejemplo, a veces autocuidado puede ser que a mí me guste comer en un restaurante de comida rápida y aunque no sea lo más sano para la salud física, pero puntualmente un día pues me pueda permitir eso y darme ese capricho. Entonces, si el hecho de que nos exijamos a veces tanto puede llevarnos a perder la salud mental o incluso la física, ¿cómo podemos poner freno a esa autoexigencia y comenzar a autocuidarnos verdaderamente? Pues lo primero yo diría que es trabajar esa autoestima. Si con lo que hemos dicho en el espacio hasta ahora, pues identificamos que no la tenemos del todo, digamos, óptima. Porque sin esa autoestima va a ser muy difícil que yo me sienta merecedor de todas las actividades que se consideran autocuidado. Y bueno, que trabajar la autoestima ya es una forma, de hecho, de empezar ese autocuidado. Tenemos que partir de aceptarnos a nosotros mismos y que en lugar de tomarnos los defectos y los errores como algo que nos hace sentir fatal, digamos, pues yo intento ser lo mejor que puedo, intento mejorar y que mi comportamiento sea el mejor
de cara a no hacer daño o de cara a crecer como persona. Pero luego habrá veces en que acepte que cometo errores sin darme cuenta, o hay cosas que no puedo cambiar, como serían, por ejemplo, pues rasgos físicos o formas o cosas de mi cuerpo, y no me voy a torturar por ello, ni soy peor por ello, porque todo el mundo tiene esos defectos. De hecho, algunas personas se embarcan en consumos grandísimos de ropa, cosmética, tratamientos de belleza, gimnasios, dietas, creyendo que eso es autocuidado, y muchas veces es porque con esto intentan tapar defectos que no soportan de ellos mismos y una búsqueda constante y a veces agotadora de la perfección, porque no han trabajado esa asignatura pendiente de la autoestima y creen que lo hacen por autocuidado, pero en realidad se convierte en una autoexigencia. Y a veces, pues para autocuidarse no hace falta embarcarse tampoco en grandes consumos o en grandes actividades. Es también un saber que a veces tengo derecho de parar, de no hacer nada productivo, de descansar, de no entrar incluso a veces en ciertas discusiones con algunas personas, de no tener la necesidad de llevar siempre la razón ni de ser el más listo o que mi opinión sea la mejor. Y también el no necesitar, pues, agradar a todo el mundo. Y bueno, saber que no me van a aceptar en todos lados y que no pasa nada por ello. Y bueno, a veces para poder hacer ese autocuidado del que hablamos hoy, pues hay que también aprender a vivir con que uno no siempre va a ser perfecto, ni ante los demás, ni con uno mismo, y con eso pues no pasa nada. Todo esto muy complejo, ¿no? Autoestima, autocuidado, claro, ¿qué son? Aquí una pregunta clara. ¿Qué son perfectos? ¿Qué virtudes? ¿Quién lo determina un perfecto? Entre esos defectos o virtudes, ¿quién lo determina una persona llena de virtudes? ¿Esto cómo podríamos hacernos este tipo de pregunta? ¿Cómo podemos hacernos mentalmente esa pregunta? Claro, es que partiendo de que cada uno de nosotros filtramos el mundo que nos rodea con nuestras propias gaficas y nuestros propios esquemas de pensamiento, claro, es lo que tú dices, ¿dónde está lo perfecto, lo correcto y dónde está lo que no? Entonces esto es muy subjetivo. Muy complejo un tema para hablar del autocuidado. Hay que tener mucho más cuidado todavía aún, ¿no? Para estudiarlo perfectamente. Isabel Fernández, si quisiéramos hablar de esto, un tema tan sumamente complejo o de otras cosas, ¿cómo podemos localizarte? Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cegin, y también por si queréis consultar cualquier tema en las redes sociales de Isabel Psicología para lo que necesitéis. Perfectamente, pues nosotros te vamos a necesitar el martes que viene, como siempre. Os reservo. Hasta el martes. Hasta el martes que viene.